Que el Señor esta mañana nos bendiga. Ya de verdad que somos bendecidos por abrir los ojos a un nuevo día y más aún por estar aquí en la casa de oración, ¿cierto? Por favor, no sé qué pasa. Oremos al Señor. Incline usted su rostro. Amado Dios, agradecemos el que usted, Señor, nos bendiga con poder llegar, Señor, a su casa de oración. Señor, le pedimos que en esta hora usted nos asista, porque necesitamos, Señor, de usted, de su Espíritu Santo, para poder, Señor bendito, aprender de su palabra, que pueda, Señor, fluir su Espíritu Santo, que pueda, Señor bendito, cada corazón estar receptivo a tu palabra. Y Señor, que usted ponga también gracia, su gracia, Señor, en mí para poder entregar lo que usted, Señor, quiere entregar esta mañana. Se lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén. Estamos en Hechos, ¿cierto? Y nos toca esta mañana el capítulo 13. Me salió aplauso. A veces me pongo a incursionar y no sé si después sale o no. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor al capítulo 13 del 1 al 12. Y dice así: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Como ustedes ven, la lección y el texto clave está en Romanos 1:16. Otro aplauso. Vamos a dar lectura y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Entonces, vamos a hacer una introducción. Hoy, perdón, hermanos, no me di cuenta de que había quedado eso grabado. Y la introducción: a causa de la persecución, los que fueron esparcidos, ¿se recuerdan ustedes por la muerte de Esteban? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, solo hablando a los judíos. La multiplicación, la extensión del Evangelio es de Dios, es su obra, no es del hombre. Él usa a hombres, pero es el Evangelio, la extensión, la multiplicación de los salvos es solamente obra de Dios a través del Espíritu Santo que redarguye de pecado, ¿cierto? La clase pasada se resumió claramente que todo lo que sucedió fue para la gloria de Dios. ¿Usted se acuerda de la clase pasada? Toda la muerte que hubo del apóstol, cómo el Señor se glorificó ahí. ¿Se acuerdan? Cuando Herodes, ¿qué hizo? Arrestó a Pedro. Bueno, no significa que la muerte de Jacobo la propició Dios, no. Es la maldad del hombre que Dios toma para bendecir aún en estas situaciones a la humanidad perdida. Es como cuando vamos a un funeral de alguien que hermano nuestro y que sabemos que está en la presencia del Señor. Pero esa situación Dios usa para predicar, para hacer ver que hay una salvación, mostrar la fragilidad del hombre y que hay esperanza de vida en Jesucristo. Si reconoce su condición de pecado, se arrepiente, recibe a Cristo como Señor de su vida. ¿Qué hizo Dios? Se glorificó. Rescató a Pedro a través de ¿quién? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue a la cárcel? Un ángel, un ángel. Humillando así a Herodes, que escapó a Cesarea, porque Dios no puede ser burlado. ¿Y qué hizo? Trastocó
los planes de él, lo avergonzó, lo humilló. Porque ¿qué buscaba él? La gloria. Pero no cesó en buscar su gloria. Un ángel enviado de Dios lo tocó y murió aguzanado. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Los salvos. Bueno, ahora la clase, vamos a entrar a la clase que nos corresponde hoy. Del versículo 13 vamos a ver la iglesia de Antioquía. El versículo 4 y 5, comienzo de la batalla por ganar almas. El versículo 6 al 8 vamos a ver Bar Jesús, falso profeta del procónsul. El versículo 9 al 11, la oposición versus poder de Dios. Y el 12, Sergio Paulo rendido a Cristo. La iglesia de Antioquía. Aquí el Señor nos muestra a través de su palabra las características, la actividad de la iglesia en Antioquía. Y dice, la iglesia de Antioquía era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, organizada, activa, madura, una iglesia madura. ¿Por qué? Tenía profetas y maestros, que son oficios con responsabilidad ministerial de exponer y enseñar la verdad. Recordar que no estaba cerrado el canon de las Escrituras. Hoy tenemos la palabra del Señor, que es infalible, inerrante. Y en segunda de Pedro dice, ahí no sé si alcanzan a ver, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Sin embargo, puede haber que el Señor use a alguien para indicarnos alguna cosa puntual, como por ejemplo, han habido en este tiempo, yo he escuchado que se han adelantado a describir exactamente lo que hemos estado viviendo. Pero siempre tiene que ser alineados a la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Para que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Entonces, lo más seguro es la palabra del Señor. Y esa es la que se impartía en la iglesia de Antioquía. La iglesia se juntaba también, la práctica de ellos era también juntarse a orar y ayunar. ¿Para qué?
para buscar la voluntad y el propósito del Señor. Aquí en el versículo 1 nombra a 5: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bernabé era levita, natural de Chipre, cuyo nombre era José. Esto lo hemos visto antes. Los apóstoles le dieron ese nombre porque él tenía cualidades para consolar. Bernabé, hijo de consolación. Y tenía otras cualidades también. Era un hombre muy generoso con sus bienes materiales. ¿Se recuerdan ustedes la clase que él puso sus bienes al servicio para compartir con los hermanos? ¿Y qué pasó ahí? ¿Se acuerdan después qué pasó? Que alguien quiso imitarlos, imitar a él un matrimonio, y que el Señor mostró también su poder a través del Espíritu Santo, que le mostró las intenciones del corazón. El Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Todo lo que hacemos, el Señor sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Simón, el que se llamaba Níger. Níger, por ahí leí que significa el color negro. O sea, Simón era de tez oscura, por lo tanto se deduce que es de África, igual que Lucio de Cirene, porque Cirene está en África, es africano. Y Manaén, el que se crió con Herodes el tetrarca. Estos eran los profetas y maestros. No especifica, pero ayudaban a Bernabé y a Saulo. Estuvieron ahí como un año trabajando para la iglesia. Vamos a ver vamos a ver ahora vamos a mirar, a ver, a comparar, aquí. Vamos a comparar. Fíjese que dice aquí Manaén, el que se crió con Herodes. Y quise poner a la vista las actitudes de uno y de otro, que tuvieron la misma crianza, con las mismas oportunidades. ¿Le ha pasado a usted que esto también se ve? Es normal, la familia. Siempre hay alguno, casi siempre, no siempre, pero casi siempre en la familia donde hay hartos hermanos, hay uno que no sigue la enseñanza de los padres, es como más rebelde. No significa eso que va a hacer las cosas que hizo Herodes, no. Pero pasa, porque las familias son como la mano, que tiene 5 dedos, pero ninguno es igual. Pero mire usted la actitud diferente de Manaén. Él llegó
a ser maestro del profeta o profeta del Señor, porque no lo dice, solamente deducimos de que podían haber hecho los dos, uno, depende del don que le haya dado el Señor. En cambio, Herodes, obstinado, se manchó las manos con la sangre de Jacobo, llamado Santiago. En la clase pasada nos enseñó el maestro por qué llegó a nombrarse Santiago, el nombre Jacob, no sé si lo recuerdan, que era uno de los apóstoles, porque al final nosotros lo conocemos más como Santiago. Esto nos da que pensar, por lo menos cuando yo veía estas diferencias, cómo tenemos que tener nosotros el cuidado, porque si hemos tenido la bendición de llegar a Cristo, cómo poder conservar las inclinaciones de nuestro corazón que vayan menguando, porque todos somos diferentes. Todos los que estamos aquí somos con inclinaciones distintas, que que están en esta humanidad, pero tenemos a través de estar siempre constantemente en oración, en lectura de la palabra, meditando la palabra, en el temor de Dios, vamos a poder ir superando aquellas inclinaciones. De tal forma el Espíritu Santo cambia al hombre que conozco yo pastores que han sido marginados de la sociedad, presos por sus fechorías, pero el Señor de allí los ha rescatado y se han mantenido y han dejado un gran legado de la palabra del Señor, del cambio, porque no hay mayor forma de testificar que nuestro testimonio. Los dos tuvieron oportunidad, porque Dios a todos le da oportunidad de conocerle, porque Él vino al mundo, no solamente exclusividad. El versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Llamado, el Señor llama, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que habla, la persona del Espíritu Santo es la que da instrucción, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿A quién se dirige el Espíritu Santo cuando dice apartadme? A la iglesia de Antioquía. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso está en primera de Timoteo 3:15 y dice, Pablo hablando a Timoteo, ahora el Señor nos habla a cada uno de nosotros, dice, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna. La columna en construcción es considerada como un soporte alargado y vertical que da capacidad de sostener
todo el peso de la construcción. ¿Se da cuenta lo que es usted y yo? Somos eso. La iglesia es columna y baluarte. ¿Por qué? Porque es la que hace retroceder las tinieblas de maldad. Si hoy, como está el mundo, se imagina usted si no existiera el poder del Espíritu Santo que da esa capacidad a la iglesia de mantenerse como columna. ¿Lo ha meditado usted? Baluarte es un recinto fortificado. Antiguamente se usaban los castillos, las paredes que protegían los muros que hacía cada ciudad. Hoy es la iglesia. La iglesia es usted y yo. La iglesia lavada y redimida por la sangre de Cristo. Quisiera que pudiéramos meditar en esto, la responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor no nos ha llamado solamente para que nosotros tengamos salvación, no, sino para que estemos activos como esta iglesia de Antioquía, activos en la obra del Señor. ¿Y cuál es lo que Dios demanda de nosotros? Demanda que seamos portadores de su evangelio, de su palabra. Extendamos también el reino del Señor. Y también la expansión de la iglesia es obra de Dios, no del hombre. Dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le dice? ¿Qué significa Pedro? Porque su nombre, Simón, él se lo cambió a Pedro. Piedra, una piedrecita, ¿cierto? Una piedrecita. Por lo tanto, dice el Señor, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Cristo. Dígalo con soltura, no con miedo, no con temor. Cristo es la roca. En Él estamos fundamentados. ¿Está fundamentado usted en la roca? Bendito el Señor. Y dice también, Jesús se acercó entonces a ellos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Me voy a tener que poner lente. De todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mando a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la palabra del Señor? Poner por obra, ¿cierto? Poner por obra, de lo contrario, es inútil lo que escuchamos, lo que el Señor nos manda, nos dice Él que nuestra vida tiene que ser en Él, para Él y por Él. Versículo el propósito del versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El propósito y voluntad soberana de Dios. La iglesia impuso sus manos.
como hizo Jacob, que bendijo a sus hijos. En Génesis 44:8 es. No para otorgar ni impartir algún don como muchos estilan hacer hoy. Hay algunos que andan repartiendo ellos. Uno puede mirar en YouTube, se arrogan y hacen tomar, como se nos enseñaba a la clase anterior, que toman la gloria, la medalla que le corresponde al Señor, se la toman ellos. Y estilan hacer hoy, pues el don ya lo recibieron de Dios, sino en señal de identificación y unidad con ellos, de reconocimiento, de consagración, de encomendarlos a Dios. Aquí comienza el movimiento misionero. Acá muchas veces, por ejemplo, me acuerdo yo de que personas que se van a otro lugar, o como por ejemplo las iglesias que se han formado en Los Pinos, en Tirúa, se ha impuesto las manos para bendecirlos, para reconocer y para pedir a Dios que respalde el llamado, porque Dios es el que llama, no es voluntad de hombre, sino es voluntad de Dios. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto lo dice Pablo. Aquí vemos la expansión de la iglesia a los gentiles del 4 al 12. Leímos ya este pasaje. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí yo puse un mapa, no sé si las letras son pequeñas, pero indica el recorrido que hizo en su primer viaje misionero junto a Bernabé, y también llevaban a Juan Marcos como ayudante. De esta parte de acá, el puntito ahí, y después hace como una guatita, pasan la isla pequeña que está ahí, a ver si puede apuntar el... No, bueno. En Pafos, llegan a Pafos y de ahí siguen hacia arriba. El Nuevo Testamento, el versículo 5 dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Los marinos, si hay marinos aquí, a los ayudantes le dicen uperetes. Y ese término significa de que es como el que está para todo servicio, ¿ya? Y a algunos no les gusta ser ayudante, les gusta estar de cabeza, pero no es así. Todos somos ayudantes de a quien puesto Dios en esta congregación. Y cada uno cumple su función. El Nuevo Testamento nombra 5 Juanes diferentes. El hermano me dejó, el de la clase pasada, me dejó esta tarea. Dijo la hermana Flor, va a ver esto también, él algo contestó. Juan, el 1, Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Esta persona aparece de manera prominente al comienzo
de cada uno de los 4 evangelios. Era pariente de Jesús. ¿Se acuerdan la madre Elizabeth cuando visitó a María? Predicó y bautizó a la gente en el río Jordán. Herodes lo decapitó porque el profeta había condenado su matrimonio como adúltero. Ustedes conocen esa historia y cómo él encaraba a esta autoridad, y después Salomón, la hija de la mujer que estaba con él, que era la mujer del hermano, o sea, la cuñada, ¿ya? La sobrina, en este caso, le pidió a él la cabeza de Juan el Bautista. Después viene Juan, hijo de Zebedeo. Fue uno de los 12 apóstoles, junto con su hermano Santiago, de quien hablábamos, Jacob. Se le menciona con frecuencia en los evangelios sinópticos, pero siempre, con una excepción, en compañía de su hermano Santiago o de Pedro, o a menudo de ambos. Esto sale en Mateo 4:21. Usted, si gusta, puede, perdón, hasta me aplaude porque me equivoco. Por eso lo puse. A menudo ambos. Ustedes pueden anotar las citas bíblicas ahí en Mateo 4:21. El tercero, este Juan fue el padre de los apóstoles, Simón, Pedro y Andrés. Era conocido como Jonás, en Juan 21:15. Y el cuarto, este Juan era miembro del concilio judío. En Hechos 4, 5 y 6 sale. Y se menciona en el libro de los Hechos, en el juicio de Pedro. Y el quinto, este Juan era sobrino de Bernabé, el que estamos viendo ahora. Y también se llamaba Juan Marcos, en Hechos 12:12, y quien escribió el Evangelio según San Marcos. Pasamos al versículo 6 al 8. ¿Qué dice? Del 6 al 8. Gracias. Dice así, veamos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, que le mostraba yo una islita chica que estaba ahí, y que Pafos es la capital de Chipre y sede del gobierno romano. Allí era una ciudad, un puerto, digamos, una isla, no puerto, una isla de mucha inmoralidad y culto a la diosa Venus Afrodita. Imagínense ustedes cómo le suena algo así como similar a este tiempo de inmoralidad. Nada nuevo. Versículo 6 al 8 vemos la oposición satánica ante el avance del evangelio. Hallaron a cierto mago que hacía prácticas de hechicería y ocultismo, falso profeta judío. Aquí dice, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Entonces se encuentran con este personaje que era una ovejita, o sea, un lobito vestido de oveja. Entonces, eh, pero nada más lejos de la realidad, porque su nombre significa hijo de salvación. Qué contradicción más grande. Mm, Antes se colocaban los nombres por la personalidad, las características. Entonces se supone que no era desde antes nosotros del nacimiento, ya tenemos los nombres. Pero este hombre, Bar Jesús, que significa hijo de salvación, estaba muy lejos de la realidad. Era un lobo disfrazado de oveja, como tantos abundan hoy. ¿Cuántos predican falsamente, tergiversando la palabra? Se toman de títulos. Ellos no son llamados, se arrogan títulos. Los pitutos en todas partes existen, lamentablemente. Dice, este malvado hombre afirmaba venir de parte de Dios, pero en realidad era un enviado y emisario de Satanás, que estaba con el procónsul oficial romano, el gobernador de la provincia en nombre del emperador, pues el imperio romano estaba dividido en provincias. Sergio Paulo, varón prudente. Prudente no significa lo que nosotros tenemos como concepto de prudencia, porque este Bar Jesús era quien lo aconsejaba a él. Pero como Dios conoce el corazón, él mira la necesidad de este varón y propicia todo esto, porque todo lo que sucede aquí es porque Dios lo tenía establecido que así sucediera. Hoy usted y yo estamos aquí porque es Dios quien lo propició. Dios el que nos da la bendición y la oportunidad. Ahora, el hombre es el que decide si tomar la bendición de Dios o desecharla. Y así Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, quería escuchar el evangelio. Había una predisposición en él ante la llegada de los dos misioneros del camino, se le llamaba antiguamente. Pero se encontraron que este varón, Bar Jesús, se opone, resiste, les oponía, les contradecía, estaba ahí para que no se cumpliera. ¿Por qué? Porque claro, era el trabajo de él. Él se ganaba el dinero haciendo esto, siendo usado un instrumento de Satanás. Y hoy se estila mucho. ¿Sabe qué gente que es increíblemente? Que muchos, ¿sabe? Que conociendo desde su niñez, van y consultan. Y terrible es que creen en que poniéndose un cordoncito rojo, que poniéndole a la guagüita una cosita o poniendo, no sé, una tijera por ahí abierta, Dios del cielo, ¿cómo? Yo eso digo, Señor, tenga misericordia, porque conociendo la verdad, Dios al final los entrega, y que tenga misericordia el Señor, porque Él viene pronto.
Entonces, procurando apartar de la fe al procónsul, aquí vemos que el procónsul estaba creyendo en el mensaje que Saulo y Bernabé les traía, el evangelio. La fe nace por el oír y oír la palabra de Dios. No es nada casualidad que este falso profeta se apegue al procónsul romano, lo que hablaba, pues el reino de las tinieblas está ansioso por influir en quienes gobiernan, y esto es algo más que evidente. Vemos ahora el poder y autoridad en el Señor, del 9 al 11. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, el 10, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El poder versus la autoridad del Señor. Eso está en Efesios 1, 19, 22. Leámoslo. Efesios. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Saulo, que también es Pablo, de ahora en adelante se le conocerá como Pablo, Paulus, que significa pequeño. De aquí en adelante predicará mayormente a los gentiles. Lleno del Espíritu Santo, palabras de Dios mismo. No es que sean palabras de Él, sino que el Espíritu Santo es el que habla de Él porque está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos manda a estar llenos del Espíritu Santo. Fijando en Él los ojos, actuó con urgencia, con firmeza, con autoridad, y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Qué contraste. En el versículo anterior se nos dice que Pablo es lleno del Espíritu Santo, y ahora se nos dice de este falso profeta que es lleno de mentira. También ahí, lleno de mentira, lleno del Espíritu Santo. Ahí podemos ver las diferencias. Solamente la gente que está llena de maldad, perdida en este mundo, solamente maquina maldad. Siempre está maquinando y no duerme hasta tener el plan que va a realizar. Hijo del diablo, lo mismo que Jesús les dijo a los fariseos en Juan 8:44, enemigos de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Es importantísimo, y más en estos tiempos, tener el don de discernimiento de espíritu. Si un verdadero profeta como Juan el Bautista endereza el camino al Señor, un falso profeta los tuerce y desvía. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, pronunció juicio
ahí el Espíritu Santo a través de Pablo, y serás ciego. Vemos el juicio de Dios, pero aún en ese juicio vemos misericordia, pues su ceguera fue temporal y tuvo tiempo para arrepentirse. Nunca Dios coloca su mano, la baja para que se haga un juicio sin antes dar oportunidades. Siempre Dios es un Dios de oportunidades. Es justo que si Él cierra los ojos del corazón a la luz del Evangelio, está hablando de Bar Jesús, ¿ya? Dios le cierre los ojos físicos y esté ciego espiritualmente, que se encargaba de encerguecer a los demás. Eso hacía este hombre. Y bien Saulo recordó tiempos atrás cuando tuvo un encuentro, seguramente, ¿cierto?, con Jesús camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Y lo dice en su palabra, él reconoce lo que hacía Saulo. Y dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora ya no podía guiar a nadie por los malos caminos. Quedó absolutamente dependiente y él necesitaba ser guiado. El versículo 12 dice así. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo rendido a Cristo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿De qué se maravilló? ¿De la señal o el milagro? Dice, no, se maravilló de la predicación del Evangelio. Ese es el poder de Dios. Aquel que viene y Dios hace un milagro y se queda maravillado con eso, se va a esfumar. ¿Cuántos vienen, piden petición? Dios los sana y nunca más los ve. ¿Por qué? Porque se maravillan con los milagros. Estas señales y prodigios acompañaron a los apóstoles para certificar, validar y atestiguar que el mensajero era Dios y que su mensaje era la verdad entre muchas mentiras. Hoy, para saber si alguien viene de Dios y su mensaje es verdadero, tenemos la palabra de verdad, la Biblia. Las señales o milagros no es el fin mismo, es el medio para la fe y la salvación de una persona. Tenemos dos temas en que podemos reflexionar. Primero, lo último que vimos, podemos meditar qué clase de persona somos ante Dios. ¿Somos salvos o perdidos? ¿Pecadores o santos? ¿Hijos de Dios o enemigos de Dios? Porque hay solo dos clases de personas para Dios, no hay intermedio. No es que yo sí y mañana no, como las olas dice que las lleva un día, no. Sino que somos hijos de Dios o enemigos de Dios, los que van al cielo o condenados eternamente al infierno. ¿Por dónde caminamos? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? ¿Y cuál es nuestro final? ¿El gozo eterno
o el eterno castigo. ¿De qué lado estamos? ¿Manaén o Herodes? ¿Sergio Paulo o Elimas Bar Jesús? Esto tenemos que hacernos examen, pero a diario, porque fallamos. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que estar siempre a favor nuestro. Comprometidos, comprometidas. ¿Tiene realmente amor por las almas perdidas? ¿Es su meta ganar almas para Cristo? ¿Qué importancia le da a las misiones? Tal vez diga, no tengo llamado misionero, pero sepa que el compromiso ante Dios es el mismo. Realmente debiera ser la base de nuestras actividades. En Romanos 10, 13, 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es tarea de nosotros. Somos enviados. En Mateo 28, del 19 en adelante, ahí el Señor nos envía. Léalo. Incline su rostro. Amado Dios Todopoderoso, usted nos ha entregado, Señor, una enseñanza y también una reflexión, Señor. Qué tan comprometidos estamos con usted. Dios amado, ayúdanos a tener amor por las almas perdidas. Ten misericordia, Señor bendito, y ayúdenos, Señor, a no centrarnos tanto, Señor, en nosotros, porque ya, Señor, le hemos conocido, sino, Señor, tenemos una tarea, una labor inmensa que realizar, amado Dios. Sabemos que el mundo no quiere escuchar de usted, pero es usted, Señor bendito, el que infunde, Señor amado, la semilla sembrada y usted la riega, Padre mío. Algunos, Señor, siguen con aquellas personas que han recibido al Señor para discipularlo. Dios amado, darle aliento. Otro, Señor, hace otro trabajo, pero usted es el que da el crecimiento. Por eso, Señor, pedimos que nuestra labor, que cada uno de mis hermanos que hace la labor, Señor, de siembra del reino, extenderlo, Padre mío, usted le dé el crecimiento, Señor amado. Coloque, Señor bendito, un poquito de la vista suya para que veamos, Señor bendito, cuánto necesita este mundo de usted, Señor amado. Que no nos acostumbremos a escuchar y ver, Señor bendito, malas noticias, sino que nuestro corazón se contriñe, Señor, con aquel que está, Señor, atrapado en la droga, en el alcohol. Señor, cuánto, Señor amado, se arrepienten y vienen a ti, Señor amado. Te pedimos por ellos. Te pedimos, Señor amado, que en el lugar que hoy están, Señor, tú los fortalezcas, tú los levantes, Señor, y los libertes, Señor. Bendito Dios, que lo hagas invisible del enemigo que los persigue. Señor, obra en sus mentes, Señor. Y tú, Señor amado, estabiliza su organismo para que no les pidan más drogas, para que no les pidan alcohol. Usted lo puede hacer, usted es un Dios de milagro. Tenga misericordia y coloque en nosotros el amor por aquellas almas perdidas. Se lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Pasamos la ofrenda.